Hoy vamos a ver algo que todos hemos visto una vez en desarrollo, que son las validaciones. Vamos a hablar de dónde toca hacerlas, cómo hacerlas y por qué es contraproducente introducirlo junto al eje de negocio, todo al mismo sitio. Para verlo, he preparado un pequeño ejemplo de código donde se pueden ver diferentes formas de hacerlo, porque algunas son mejores, cuáles son peores y cuáles son los matices. Así que sin más dilación, vamos a ello. Antes de empezar, aprovecho para recordaros que en la descripción tenéis mi newsletter, donde cada semana os envío de forma gratis un email a vuestro correo, donde os envío todo lo que pienso durante la semana, artículos que me leo en mis anotaciones personales, tips de mis vídeos que no acabo de sacar en los vídeos, pero creo que son interesantes y comparto con vosotros, y recursos gratuitos. Así que os animo a suscribiros, es totalmente gratis y creo que os puede aportar un montón de valor. Dicho esto, continuemos. Vale, ¿y qué tenemos por aquí? Pues tenemos el típico caso de un e-commerce donde tenemos un pago, en este caso un pago correcto, que tiene un usuario ID, que es un 23, una cantidad, que es 99,99, una moneda, que es dólar, y la referencia, que tiene la forma de orden, un numerito y ABC. Después tenemos un pago con errores, ¿vale? Un pago mal formado. En este caso tiene un usuario ID que ya no es un entero, es un string, usuario mal tipo, que debe ser un número. Tenemos una cantidad que en este caso es negativa, no tiene sentido un pago de una cantidad negativa. La moneda directamente no está, o sea que no sabemos si son euros, si son dólares, si son pesos, lo que sea. Y la referencia, pues en este caso no tiene el formato correcto, no empieza por orden guión, por lo tanto está mal. Pues esto es un caso típico de un payload que nos pueden ir mal por un cliente maligno, por alguien que quiere hacernos la jugada, o simplemente porque nuestro frontend esté mandando mal los datos. Y vamos a ver cómo validar esto. Una forma, que es el primer ejemplo que tenemos, es procesar pago con validación mezclada. Aquí lo que tenemos es la validación de los datos junto a la lógica de negocio. Y ahora veremos por qué esto puede dar problemas. En este caso empieza con un try y dice, vale, ¿está el usuario en pago? Si está, compruebo que es un entero. Si no es un entero, pues el i saldrá. Luego vemos dónde está. Siguiente if, que la cantidad esté en pago, que la cantidad sea un entero o un float, y que la cantidad sea positiva, porque si no, este if también saldrá. Luego lo vemos. Después, que la moneda exista en pago y que la moneda sea un valor entre USD, EUR o MXN. Y una vez ha pasado estos ifs, una vez hemos validado que estas tres cosas están bien, pues ya tenemos la lógica de negocio. Fijaos en el cheque verde, ¿vale? El cheque verde va a marcar siempre nuestra lógica de negocio donde está. Si vemos aquí, lo que vemos es que está muy nesteada dentro de las validaciones, vamos pasando uno tras otro estas fronteras donde vamos validando los datos. ¿Y qué pasa en los else? Pues en los else, en caso de que no esté la moneda, pues debemos un value error con que la moneda está ausente. En caso de que no haya cantidad o que sea el formato incorrecto o que no sea positiva, pues lo mismo, lanzamos un error. Y en el caso de que el ID de usuario no sea un formato correcto o esté ausente, pues también lanzamos un value error. De esta forma, lo que estamos protegiendo es la lógica de negocio aquí dentro de nuestros ifs, para que no llegue ningún dato que no esté validado. Sin embargo, lo que pasa es que hacemos un código que es muy difícil de seguir, muy difícil de mantener y de modificar. Además de que los tests están súper acoplados, porque tendremos que testar en esta función tanto validaciones como lógica de negocio. ¿Cuál es una forma mejor de hacer todo esto? Porque claramente hay formas mejores. Pues una mejor forma es tener una función de validar pago independiente que se dedique solo a esto, ¿vale? Tenga esta responsabilidad única, el Single Responsibility Principle de Solid, que se dedique solo a revisar los errores. En este caso tenemos un array de errores y vamos comprobando uno a uno los errores. Primero, que la instancia es un entero, si no añadimos un error. Segundo, que la cantidad exista, que sea un int o un float y que sea positiva, si no lanzamos un error, añadimos un error, perdón. Que la moneda exista, que sea USD, EUR o MXN, y que si no existe o no es uno de esos valores, añadimos un error, y lo mismo con la referencia, añadimos un error. Finalmente, si tenemos alguno de los errores en este condicional, lo que hacemos es lanzar un value error. Ya tenemos una función que se dedica en exclusiva a validar que los datos sean correctos, ¿vale? Este validar pago. Y si vemos cómo se utiliza, pues ya vemos que por un lado tenemos validar pago y por otro lado el cheque verde de la lógica de negocio, ¿vale? Tenemos estas dos responsabilidades, estos dos consents bien separaditos, bien cada uno en su lugar, y de esta forma hacemos un código más mantenible, más legible y mucho más robusto al cambio. De esta forma ya tenemos dos piezas independientes que hacen cada uno una cosa y que no se lían entre sí. Pero vamos a hacer un extra más. Vamos a coger estas validaciones y no solo vamos a hacerlo aparte, sino que vamos a darle entidad de dominio, vamos a darle semántica y lenguaje que tiene sentido dentro de nuestro código. ¿Cómo hacemos esto? Pues he preparado un segundo ejemplo súper chulo, que básicamente lo que hacemos uso es de una cosa llamada Value Objects. Tenéis un vídeo en mi canal que lo dejo aquí arriba en la descripción, que estos value objects son unas clases que lo que hacen es validar un dato en concreto, dándole semántica de dominio, dándole nombre y dándole una clase con el que encapsularlo. En este caso tenemos usuario ID, que es una clase que recibe un valor y valida que este valor es un entero y que esté dentro de unos valores, en este caso, que no sea negativo. Si esto se cumple, pues tenemos un usuario ID bien validado, bien instanciado y que responde a una necesidad de negocio, a una semántica y a un dominio claro y un lenguaje rico.
Después tenemos la cantidad monetaria. Mismo concepto, es un value object que recibe un value, que es un float. Si no es un int o un float, pues da un error. Value error no puede ser un string, por ejemplo, y además tiene que ser positivo, si no, también damos un error. ¿Vale? También tenemos la moneda, que en este caso misma idea, tenemos una clase que valida que el value que recibe es de verdad un valor dentro de estos y no cualquier cosa. De esta manera conseguimos una moneda instanciada que tiene sentido. Y finalmente la referencia del pago sigue la misma semántica. Comprueba que el valor en este caso tiene la forma orden-algo y si no lanza un error. De esta forma tenemos 4 clases súper definidas con un nombre y apellidos que son un lenguaje rico de dominio que tiene sentido y que entendemos dentro de nuestro negocio, tanto como usuario ID, como cantidad, como moneda, como referencia del pago. Y finalmente tenemos la parte más importante, que es nuestra entidad de dominio, nuestro pago. Este pago se inicializa con estos 4 value objects y recibe estos valores por separado, valores que ya se encargan de validar los datos y el pago no hace falta que los valide otra vez. Pero la parte interesante es este desde datos brutos, o también llamado from primitives en inglés, que es una función, un constructor que nos permite instanciar este pago a partir de los datos en bruto, las primitivas, a partir de este diccionario. ¿Cómo hace esto? Pues lo que hace es encapsular cada uno de estos datos dentro de un value object, validando que de verdad tengamos el dato y que cumpla las validaciones que cumplen. De esta forma ya no tenemos una función súper grande, como teníamos aquí, que validaba todas y cada uno de los campos. Ya en esta función ya no es tan grande, sino que hemos dividido este problema en validar cada uno del lenguaje del negocio, cada una de las palabras, como usuario ID, como moneda, como cantidad monetaria, en sus propias clases, haciendo que la responsabilidad única sea súper acotada y sea mucho más fácil de depurar, mucho más fácil de investigar qué está pasando y mucho más fácil de mantener. De esta manera conseguimos que en esta fase de construir los datos brutos hagamos las validaciones, conseguimos que nos devuelva un objeto pago que ya está limpio, que ya tiene un sentido de negocio claro. ¿Y cómo se utiliza esto? Pues en proceso de pago aquí tenemos un ejemplo. Cogemos el pago validado y lo instanciamos desde un pago con el desde datos brutos o from primitives en inglés. Recibe el diccionario y si esto de una instancia válida es que hemos validado los datos, es que está todo correcto y podemos trabajar con ello. Y ya después tenemos la lógica de negocio aquí abajo. Hemos visto 3 maneras de hacerlo, de peor a mejor, cada una va mejorando en cómo varían los datos, en cómo separa estos consensos. Si os fijamos, todo el rato estamos separando las responsabilidades de cada parte del código de validar los datos de forma independiente de la hoja de negocio y así conseguimos un código más testeable, más robusto y más mantenible a largo plazo. Así que espero que os haya gustado estas formas de hacerlo. Os animo a dejar en comentarios cómo lo hacéis vosotros, cuáles son vuestras ideas sobre estas validaciones, dónde creéis que deberían estar. Yo recuerdo que tengo una newsletter que estoy empezando, la tenéis en la descripción, donde os envío un email semanal gratuito, donde os envío artículos que me estoy leyendo con mis notas personales, cosas que os saco en los vídeos y creo que son súper interesantes para mandaros y unos pensamientos que tengo todas las semanas y que voy anotando y escribiendo para una vez a la semana mandaroslo por email. Así que nada, si os ha gustado este vídeo, dale like, comentad, suscribiros y nos vemos en el próximo.